Hay una historia que deberíamos todos recordar antes de aceptar, sin cuestionamientos ni dudas, la idea de que el Estado debe de regular todo lo que miramos y escuchamos, sea en los medios electrónicos de comunicación o lo que publicamos y vemos en Internet y redes sociales. Y esta historia pues comenzó en Venezuela con una frase difícil de discutir: la responsabilidad social de los medios. Esta historia nos recuerda que no se arrodilla a una sociedad, a un pueblo de la noche a la mañana. Al principio, pues, aflora el autoritarismo, después viene la censura, la persecución política, la cárcel y la muerte, en ese orden. La libertad, pues, no se pierde de repente. Los tiranos coaccionan a través de leyes para legitimar su censura, su persecución y su autoritarismo. Y lo que hoy estamos viviendo en México es una especie de déjà vu de lo que ya se vivió en Venezuela. Al respecto, en 2004, el gobierno de Hugo Chávez impulsó la llamada Ley Resorte, el acrónimo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, para supuestamente promover y fortalecer la responsabilidad de los medios de comunicación. El argumento de Chávez en ese entonces era pues proteger a los ciudadanos, especialmente a los niños, promover contenidos responsables y garantizar el derecho a recibir una buena información. ¿Quién podría estar en contra de eso? Yo creo que difícilmente se puede estar en contra de un enunciado de ese tipo, pero el problema apareció cuando el Estado comenzó a decidir qué contenidos eran aceptables y cuáles podrían ser sancionados. Y precisamente para ello, en 2010, esta ley resorte venezolana se amplió para incorporar expresamente a las redes sociales y al Internet dentro de su esquema regulatorio. Al respecto, bueno, la ley resorte sirvió para acabar con el canal de televisión Radio Caracas de Televisión, uno de los canales más prestigiados y antiguos de Venezuela, y luego pues también sirvió para obligar a los cortes de señal y bloqueos de televisión por cable impuestos por el Estado chavista para impedir la transmisión en vivo de las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro en 2014. Por primera vez en muchas décadas, todos los canales de televisión en Venezuela apagaron su señal y apareció la pantalla en negro en Venezuela. En ese entonces, el argumento oficial del gobierno chavista regulador fue que estas señales y estas transmisiones difundían contenidos que presuntamente atentaban contra la paz y promovían la desinformación y la zozobra de la sociedad venezolana. Pero ante los buenos resultados que tuvo para la dictadura chavista esta ley resorte, en el sentido de que le permitió acallar voces críticas y castigar cualquier desobediencia de los medios de comunicación, pues otros países empezaron a copiar su modelo. Enseguida vino Ecuador. La Ley Orgánica de Comunicación del 2013 en Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, tuvo importantes semejanzas con el modelo venezolano. De hecho, hay estudios académicos
que compararon ambas legislaciones y encontraron coincidencias significativas, aunque también algunas diferencias en su aplicación y alcance. Luego vino Argentina y Bolivia, que junto con Ecuador formaron parte de aquella ola latinoamericana de nuevas leyes de comunicación impulsadas por los gobiernos de izquierda en las primeras décadas de este siglo XXI. Era como si el llamado socialismo del siglo XXI, que se jactaban estos gobiernos de ser, recuperaran en realidad la herencia del socialismo soviético o entroncaran con el socialismo cubano para recurrir a la simple y llana censura y a la persecución y represión a medios y periodistas. Ahora miremos a México. Hoy se discuten nuevas reglas sobre los derechos de las audiencias en lo que ya se conoce como el anteproyecto de lineamientos para la protección de los derechos de audiencias, aunque pues muchos mexicanos le han dado el curioso pero verdadero título de Ley Maduro, que supuestamente es una propuesta para regular contenidos y derechos de las audiencias frente al abuso de los medios de comunicación. También pues se ha propuesto regular el uso de plataformas digitales y redes sociales por niños y adolescentes y además regular la inteligencia artificial. El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que se trata de proteger derechos y combatir contenidos dañinos y la desinformación. Por supuesto, yo creo eso. Proteger a los niños es una obligación legítima y claro, también defender la libertad lo es. Sin embargo, debemos de ser conscientes más y más de que toda censura empieza diciendo que es para proteger a alguien, a las audiencias, a los niños, a la democracia, a la verdad. Ninguna censura empieza diciendo que quiere censurar. Ningún gobierno autoritario lo hace. Por eso la pregunta fundamental es, ¿quién decidirá, quién decide qué información es suficientemente veraz, plural, responsable o apropiada para que llegue a los ojos y oídos de los mexicanos? Porque una cosa es proteger al ciudadano frente al delito, tarea fundamental del Estado. Pero otra es muy distinta, es la de darle al Estado el poder de convertirse en árbitro de la información, de la opinión, de la verdad y del discurso público. Darle el poder de sancionar y decir quién puede y quién no puede hablar u opinar. Porque la censura moderna, lo hemos visto en los últimos años, ya no necesita cerrar medios. Le basta con otorgarle al Estado la facultad de decidir qué información está descontextualizada y hacer que los periodistas piensen 2 veces, 3 veces antes de publicar algo. Y eso es mucho más peligroso que la censura abierta, porque se presta mucho a la discrecionalidad y al capricho del gobernante. Y por lo tanto genera una mayor duda, un mayor efecto autocensurador en medios y periodistas. Y eso es mucho más peligroso que la censura abierta. La experiencia venezolana debería servirnos
como advertencia. Toda censura, como la ley Resorte y ahora la ley Maduro en México, empiezan con objetivos aparentemente incuestionables: proteger a los niños, combatir contenidos dañinos, garantizar derechos de las audiencias, sujetar a los medios de comunicación a una serie de obligaciones. Pero el verdadero riesgo aparece cuando el Estado termina adquiriendo capacidad para decidir qué es aceptable decir, transmitir o publicar. El peligro no está necesariamente en cómo comienza una regulación. En el caso venezolano, bueno, pues al principio mucha gente la apoyó, pensando que esto haría precisamente medios de comunicación más responsables, más dirigidos a la cultura y a la educación, pero nunca se imaginaron que iba a terminar precisamente con el cierre de canales de televisión, cierre de transmisiones y castigos a los medios de comunicación durante varios días por publicar o decir determinada cosa. Así que pues el peligro real está hasta dónde puede llegar la mano larga, la mano regulatoria del gobierno. Porque cuando el Estado adquiere el poder de decidir qué puedes escuchar, qué puede transmitir un medio y qué puede circular en Internet, pues la libertad de expresión deja de depender de los ciudadanos, de sus preferencias y gustos, y empieza a depender del gobierno y de cualquier burócrata o político. Así pues, en la ley Maduro que hoy se discute en México, las infracciones y el poder de interpretar los conceptos, resolver las quejas y aplicar las multas que se decidan, pues se asigna a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano sin legitimidad alguna y que es un simple órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con comisionados designados a dedo desde el Ejecutivo y que solamente obedecen y le rinden cuentas a esta Agencia de Transformación Digital y, claro, en última instancia, a la señora Claudia Sheinbaum. Están allí para cumplir las órdenes, los deseos, las directivas de los políticos, no para ver por el bien de las audiencias ni de ningún mexicano en general. Darle pues el poder al gobierno de revisar, sancionar y castigar es una frontera que ya lo hemos visto muchas veces en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Turquía, en muchísimos lugares hemos visto que esa es una frontera que una democracia jamás debería cruzar, porque es entregarle demasiado poder discrecional y caprichoso a cualquier carnicero, burócrata que nos encontremos en el camino. Así, los lineamientos propuestos por esta desacreditada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que, insisto, es un organismo impuesto a dedo por Sheinbaum y no integrada ni por especialistas, sino por simples merolicos de los políticos, sirvientes de las propias burocracias, ciertamente no son la ley Resorte de Venezuela, como me ha hecho ver un abogado venezolano.
Por ejemplo, estos lineamientos de la señora Sheinbaum no tienen un mecanismo para suspender la programación de un canal o para revocar la concesión de canales y estaciones, pero podría tenerlo después, como efectivamente sucedió en Venezuela. Y los lineamientos y el anteproyecto que actualmente está en discusión y que pongo el link debajo para quien quiera consultarlo, por ahora excluye a la prensa escrita, a los portales digitales y a las redes sociales. Pero ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que sería bueno también incluirlos. Y como es básicamente una serie de lineamientos emitidos desde la propia comisión reguladora, pues bueno, no tienen que pasar por el Congreso ni por la discusión democrática y se van a aplicar tarde que temprano. Al respecto, estos lineamientos sí tienen un mecanismo, sin embargo, para fijar sanciones económicas, como lo hizo la ley de Ecuador, promovida por el expresidente Rafael Correa. Este capítulo de sanciones económicas le permitió precisamente al expresidente Rafael Correa demandar en 2011 al diario El Universo y a sus directivos por supuestas injurias calumniosas en un artículo de opinión que solamente decía que el supuesto golpe de Estado que había sufrido Rafael Correa por esos días, pues en realidad fue un montaje en el que participaron policías y militares pagados por el propio gobierno. Pero esto le bastó al expresidente Rafael Correa, hoy muy admirado por todos los chairos mexicanos y miembros de la 4T que lo veneran como el supuesto héroe que es, en lugar de verlo como el criminal represor que fue toda su vida Rafael Correa. Entonces, Rafael Correa logró que un tribunal del acordeón, precisamente como en México, fallara a favor de su demanda de 3 años de prisión a los directivos del medio de comunicación y aplicarles una multa de 40 millones de dólares. Fue tal el escándalo en esos años que precisamente Rafael Correa se desistió al final y ya en extremis para no aplicar ni la cárcel ni la sanción económica. Esto ante la gravedad de las condenas internacionales por este acto autoritario y casi dictatorial por parte de un presidente electo democráticamente. Sin embargo, posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el juicio de la Corte del Acordeón ecuatoriana vulneró los derechos de los periodistas y directivos del Universo y dictaminó la responsabilidad internacional de Ecuador y del presidente Rafael Correa en un hecho muy grave de censura y autoritarismo en contra de la libertad de expresión y la libertad de periodistas ecuatorianos. Esto lo señalo porque, pues, las leyes pueden ser distintas entre la ley resorte de Venezuela y la ley Maduro de México. Y por eso las herramientas pueden ser diferentes. Sin embargo, el resultado no necesariamente será distinto. Y al final, México
y los periodistas mexicanos y tú, ciudadano, podrían enfrentarse a la censura y a la persecución bajo el argumento de que están protegiendo a las audiencias. No nos debemos de hacer ilusiones sobre el talante totalitario del gobierno de Claudia Sheinbaum. En casi 2 años de gobierno ya ha dado muestras suficientes de su veleidad, su capricho, su autoritarismo y su deseo de callar y reprimir. Hoy, junto con esta ley Maduro, van por una gran cantidad de reformas para callar medios, espiar ciudadanos y concentrar todo el poder que les faltaba. Todo esto que propone la señora Sheinbaum no son reformas, son simples herramientas de control y disciplinamiento. Y todo esto sucede porque Morena estaba realmente en uno de los lugares más bajos de su popularidad y credibilidad después de todo el escándalo del narcogobierno de Rocha Moya en Sinaloa y también pues por los audios de la narcogobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y pues vino el Mundial y de esa manera hubo un pequeño descanso para el gobierno. Pero terminó el Mundial y ya al gobierno le urge retomar su agenda de control y disciplinamiento para precisamente borrar en lo posible de la memoria inmediata del público todos los escándalos de narcogobierno y narcopolíticos que lo asedian. Así, bueno, pues ha dado a conocer una gran cantidad de proyectos o su deseo de regular A, B o C. Y además, bueno, pues ha soltado muchos globos sonda con ese mismo ánimo distractor. La campaña anticipada, por ejemplo, de Andy López Beltrán en Tabasco o de Andrea Chávez y de muchos otros morenistas a lo largo del país frente a la inacción y la pendejez del INE y de sus consejeros. La polémica por el olor de los viejitos, revivir el caso Ayotzinapa y la detención del exgobernador Ángel Aguirre, la polémica sobre el fracking o la detención de Ernesto Rufo por supuestamente huachicoleo. Todos estos no son más que globos distractores de la discusión de narcopolíticos que hoy carcome la credibilidad, la popularidad y las opciones electorales a futuro de Morena y de sus políticos. Es como si Morena y sus políticos prefirieran que se discutiera cualquier otra cosa menos de narcopolítica, incluso de errores tan evidentes, tan groseros como es precisamente la ley Resorte o la ley Maduro en México. Lo que sea, quieren que se discuta menos su alianza y connivencia con el crimen organizado. No quieren escuchar, no quiere que la gente discuta el tema de los narcopolíticos en México. Si esto le duele tanto a Morena y a la señora del Palacio Nacional, pues debe de ser por algo importante. Así que sigámoslo diciendo, mexicanos,
Morena es un narcopartido y Sheinbaum no es solo defensora de narcos y criminales, sino que ella misma es la narcopresirvienta. Muchas gracias y no nos dejemos avasallar, arrollar por esta ley Maduro. Podríamos ser estos días los últimos que tengamos libertad de decir, escuchar lo que nos dé nuestra rechingada gana. Mucho cuidado, no nos dejemos, no nos apendejemos. Muchas gracias. Si te gustó esta columna, tienes 4 formas de ayudarnos. Verla hasta el final, 2, dándole like, 3, compartiéndola y 4, dejándonos un comentario. Cualquier opción que decidas de estas 4, pues mi equipo y yo te vamos a estar muy agradecidos porque nos ayudarás así a llegar a más personas para seguir defendiendo la libertad precisamente de gobiernos corruptos, incompetentes y narcos como el que hoy sufrimos en México. No quiero terminar sin antes desear, pues bueno, toda la solidaridad, mandar un abrazo a nuestros amigos colombianos que sufrieron un temblor este lunes 10 muy temprano por la mañana. Así es que toda nuestra solidaridad, nuestra compañía en su dolor y zozobra y fuerza, colombianos. En esta vida todo tiene solución. Excelente semana a todos.